A ver este primero. Los datos los tenéis en el texto de Weinberg. En este ejercicio tenemos dos isótopos, uranio 238 y torio 232, que siguen una ley exponencial simple con vidas promedio tau de este 238. Como en este problema no hay más isótopos con número 238, el número me identifica perfectamente el isótopo de los dos que son. Pues este dice que es 4,47 por 10 elevado a 9 y 14,1 por 10 elevado a 9, ambos en años, o sea que está en gigaaños. Bueno, nos da la proporción con la que se forman en la nucleosíntesis. N0 del 232 entre N0 del 238 y dice que es igual a 1,5 con un error de 0,3. ¿De dónde sale esto? Pues pensad en una kilonova que hace explosión, dos estrellas de neutrones que chocan una con otra, un entorno muy rico en neutrones, chocan, el sistema explosiona, hay mucha energía gravitatoria debido a la colisión, hay muchos neutrones, entonces cualquier elemento empieza a coger neutrones a toda velocidad. Entonces se forman elementos muy pesados con un gran exceso en neutrones, hasta muy arriba. Entonces esos elementos, cuanto más arriba estén, más inestables son, se empiezan a desintegrar beta y caen al valle de estabilidad nuclear. Bueno, pues si uno sabe cuántos isótopos se pueden formar por encima de estos, claro, los que están muy por encima son inestables, sabemos que se desintegran al poquito tiempo, no queda ninguno. Y vamos a parar a estos isótopos que tienen vidas medias muy largas. Ahí la cadena de desintegración se para, se estabiliza un tiempo, ¿no? Entonces, si sabemos cuántos hay por encima, simplemente contándolos, cuántos isótopos más o menos estables hay por encima de estos y se pueden desintegrar en ellos, pues podemos ver con qué probabilidad se forma este o este. O sea que eso es una predicción teórica basada en las tablas de física nuclear. ¿Qué isótopos hay que se puedan desintegrar en estos dos? Y asumiendo que se forman todos, más o menos. Esa es la filosofía detrás de este tipo de predicciones. Hacer algo más complicado es casi infinitamente más complicado. Bien, la observación de un cúmulo globular. Este es el CS310820001. Es que tiene una proporción de estos elementos en el instante de observación. Este es el 232 y este es el 238 de 5,5 con error asimétrico, ¿vale? O sea que hay más torio 232 que uranio 238, y esto, lo del error asimétrico ha sorprendido a algunos. Esto no quiere decir otra cosa más que, claro, si tú no tienes un número que sabe que es positivo, la distribución de probabilidad no es simétrica. Es más probable que uno se equivoque por encima que por debajo, porque 0 no puede pasar para abajo. Entonces muy a menudo se utilizan distribuciones de probabilidad simétricas. Esto hay que tomarlo como la incertidumbre a una sigma, igual que haríamos con una gaussiana, excepto que esa distribución no es simétrica. O sea, este número quiere decir que hay un 60 y pico % de probabilidad, 2/3 de la probabilidad de estar entre 5,5 y 5,5 más 2, ¿cuánto es? 2,3, ¿no? Esto es 2,3, 2,3 y 1,6. Entonces esto sería, hay un 60 y pico % de probabilidad de estar entre 5,5 y 7,8, y la misma probabilidad de estar entre 5,5 y la diferencia que es 3,9. Bueno, pues ya estamos. Estime la edad del cúmulo globular. Esos son los datos. Vale. Entonces, ¿por qué se usan dos isótopos a la vez? Eso lo entendéis, claro, como la mayoría no habéis visto física nuclear, igual se os escapa. ¿Por qué se utilizan dos isótopos en vez de uno solo? Si uno tuviera un solo isótopo, tendría que medir con mucha precisión cuánto de ese isótopo hay. Pero como son isótopos pesados, los que tienen unas vidas tan largas suelen estar en el corazón de las estrellas. Es difícil ver cuánto hay en la estrella de manera absoluta, y también sería muy difícil calcular
cuánto se produjo de manera absoluta. Al usar 2 quitamos incertidumbres, porque vemos la proporción entre los dos. ¿Con qué proporción se produjeron? ¿Con qué proporción se observan? Aunque no lo vea todo, como son parecidos, calculo que por convección hay tanto dentro como en la superficie de la estrella. Y bien, pues si veo tanto de uno y tanto de otro, los puedo poner en proporción. O sea que los métodos de datación más poderosos son siempre con varios isótopos. ¿De acuerdo? Resta incertidumbres sistemáticas. Entonces lo que vamos a hacer es escribir la ecuación de desintegración radiactiva. Vamos a poner la del uranio, la del torio, y ahora sacamos el cociente. Al sacar el cociente de estas dos lo tengo aquí, el cociente de estas dos lo tengo aquí, y me queda el cociente de las exponenciales, que es la exponencial de la diferencia. Así que obtengo una ecuación que es el número del torio hoy entre el número del uranio hoy es igual al número del torio cuando se formó el cúmulo. Bueno, en realidad, siendo estrictos, es cuando se formó la materia que hoy forma el cúmulo. O sea, es el instante, el cero es el instante de la explosión de la kilonova. Pero como las vías medias son tan largas, si aquí pasaron 500 millones de años, va al error. O sea que no es grave. N, que decía U de 0, el uranio, por elevado a menos t entre el tiempo del torio y más t entre el tiempo del uranio. 238, 232, es lo mismo. Bueno, esto lo voy a llamar cociente del inglés ratio, R de t, igual R de 0, ¿vale? Saco el neperiano, con lo cual queda el neperiano del cociente hoy entre el cociente entonces es igual a t entre la vida media del 238 menos t entre la vida promedio del 232. Casi estamos, la incógnita es t. Lo que nos estamos preguntando es la edad del material que forma ese cúmulo globular. Bueno, despejo t, entonces t es la vida promedio del torio por la vida promedio del uranio entre la vida promedio de ese isótopo del torio menos la vida promedio de ese isótopo del uranio por el neperiano de los cocientes. R de t es este número, 5,5, R de 0 es este número. Tomo los extremos del intervalo, o sea que esto es ese cociente que es 6,54 por 10 elevado a 9 años, y luego el neperiano de 5,5 más 2,3 menos 1,6 dividido por 1,5 más menos 0,3. Y hay varias maneras de propagar la incertidumbre al neperiano del cociente. Lo que he hecho ha sido tomar los extremos. Otra manera de hacerlo es utilizar la fórmula de las derivadas. O sea, me he ido a lo más conservador posible, me he sumado el máximo posible arriba y el mínimo posible abajo, el mínimo posible arriba y el máximo posible abajo, que suele ser un poquito mayor. Si fueran gaussianas, se podría cortar ese error. Pero bueno, igual, lo hacéis como queráis. Si lo hago así, esto da 5,1 hasta 12,2, ese es el intervalo, gigaaños. Bueno, si cogéis el libro de Weinberg en la página 61, propagando las incertidumbres con más cuidado y cita varios sistemas, habla de 14 más menos 2, de 15,5 más menos 3,2 y de 14,1 más menos 2,5, y luego para otro cúmulo cita el 17,3248, 13,8 más menos 4, todos en gigaaños, en miles de millones de años. O sea que un número de 12.000, 14.000 millones de años parece consistente con los datos. Y veis cómo se estima. O sea, este ejercicio era ver cómo se estima. Bueno, si el material tiene esa edad, el universo tiene que ser más antiguo, digo yo. ¿Vale? O sea que esto es una cota a la edad del universo. La edad del universo es mayor que este número. Bueno, pues esto fue la segunda crisis de la edad. Recordad que este problema ya lo tuvo Hubble. Pues en los años 90 teníamos otra de estas crisis.
el caso de Hubble es que la constante de Hubble estaba mal medida por un problema de calibración de las cefeidas, y entonces la edad de la Tierra, que son 4.500, 5.000 millones de años, le salía mayor que la edad del universo. Bueno, eso lo corrigieron, desde los años 60 estaba clarísimo que no pasaba, pero en los 90 volvía a pasar, porque teníamos un universo que tenía 12, 13, 14.000 millones de años, y lo que voy a poner es una distribución. Vamos a poner esto centrado en 14, voy a tomar el 14 más menos 2, este de aquí, más o menos, o este de aquí, 14 más menos 2. Entonces, ¿qué quiere decir ese 14 más menos 2? Pues quiere decir que si aquí tengo 12 y aquí tengo 12, el 65% de la probabilidad está aquí dentro. Y aquí tengo 16. O sea que el universo tendría, según ese número, entre 12.000 y 16.000 millones de años, al menos. Eso sería una sigma. Si tomo aquí 10 y aquí 18, entonces estoy a 2 sigmas. O sea que con un 95% de probabilidad sabemos que el universo tiene más de 10.000 millones de años. ¿Vale? Bueno, pues si tomamos un universo plano con k igual a 0, con k igual a 0, curvatura 0, y esto lo vemos en la última clase, y pedimos que tenga materia, dominado por materia, es decir, la expansión se está frenando ligeramente, y la constante de Hubble ya estaba más o menos bien medida, tomamos los 70 kilómetros por segundo y megaparsec, aquí ya no había margen para cambiarla, pues entonces el universo nos estaba saliendo por aquí, unos 9.000 millones de años, más o menos, ¿no? Como salía 2/3 del inverso de la constante de Hubble, ¿recordáis? De hace unas clases. En la edad de un universo dominado por materia salía 2/3 del inverso de la constante de Hubble. O sea que estaba excluido, básicamente. Decía que la edad del universo estaba excluida a más de 2 sigmas respecto a estas medidas. Y no era una sola medida, había varias. O sea, algo que fuera 9.000 millones de años no era compatible. Vale. Problema que estaba... Hoy está resuelto, claro. Bueno, ese es el número 1. El 2 es muy sencillito. Esto es para manejar unidades. Aquí se trata de hablar de la luminosidad o potencia, la magnitud. Estos están relacionados mediante L igual 10 elevado a menos 2 m quintos por una constante 3,02 por 10 elevado a 28 julios por segundo, o vatios. Luego tenemos la luminosidad aparente, o también el flujo de energía, que era esta L entre 4pi de cuadrado. Y esto se relaciona con la magnitud aparente mediante 10 elevado a menos 2 m pequeñita, m minúscula quintos, y la constante es 2,52 por 10 elevado a menos 8 vatios por metro cuadrado. Vale. Bueno, estos números son un poco raros. Entonces lo que voy a probar en este ejercicio es que están elegidos para que a 10 parsec las dos magnitudes coincidan. ¿Vale? Es decir, si aquí ponemos 10 parsec, la M minúscula coincide con la E mayúscula. Vamos a ver eso. Entonces, claro, como esto es L y esto es L entre 4pi de cuadrado, procede tomar el cociente de las dos cosas para cancelar la L. Así que tomo el cociente. Eso es 4pi de cuadrado. Ahora lo tomo en el lado derecho. Cojo estos dos números y los cociento. Y esto es 10 elevado a menos 2 quintos de la diferencia de las magnitudes. Y el cociente de las constantes pues es 1,2 por 10 elevado a 36 metros cuadrados. Es un área. Lógicamente aquí hay un de cuadrado. Bueno, entonces ahora impongo que m sea igual a m. Calculo ese factor, multiplico, quito el 4pi y saco d. Y d queda 3,09 por 10 elevado a 17 metros, que es un número muy feo, pero si lo lleváis a parsec son exactamente 10 parsec. O sea que esta m mayúscula y esta m minúscula son iguales en 10 parsec con las constantes elegidas así. Hay una segunda pregunta. Pruebe que el módulo de distancia, la diferencia es 5 veces un logaritmo
Vamos a hacerlo. Bueno, entonces tomo 4pi d cuadrado igual a 1, bueno, la misma ecuación, 1,2 por 10 elevado a 36 metros cuadrados por este 10 elevado a menos 2 quintos de menos m. Cojo esa ecuación y saco el logaritmo. Entonces, aquí queda el logaritmo y voy a sacar el decimal, ya que esto viene de los astrofísicos que usan el logaritmo decimal alguna vez. Así que saco el logaritmo decimal. El logaritmo decimal de d cuadrado es igual a el logaritmo en base 10 de 1,2 por 10 elevado a 36 metros cuadrados menos 2 quintos de m menos m. Bueno, esta ecuación siempre hay que entenderla, no se puede sacar el logaritmo de un número que tiene dimensiones. Siempre hay que entender que hay que sacar el cociente de los dos. O sea, lo que en realidad necesitamos para que esto tenga sentido es el cociente de los dos logaritmos. Los voy a juntar rápidamente para quitar eso de la pizarra. Entonces queda que el logaritmo en base 10 de 4pi entre 1,2 menos 36, que viene de aquí, ese factor, más 2 veces el logaritmo en base 10 de la distancia medida en metros, ahora ya tiene sentido dimensional, es igual a 2 quintos de m menos m. Como eso está en metros, eso es un horror, lo voy a convertir a megaparsec. Así que esto va a ser 10 elevado a 6 para mega por 3,09 por 10 elevado a 16 para parsec, lo meto aquí, y entonces este metro pasa a megaparsec. ¿Vale? Bueno, pues con eso ya puedo despejar la diferencia, que es m minúscula menos m mayúscula, que es el módulo este de distancia. Hay que calcular esto, se le resta 36 y queda 25. O sea que la constante es 25 y luego sale el logaritmo este decimal. Como queda un 2 quintos, el 2 cancela ese 2 y el 5 pasa aquí arriba como un 5. O sea que es 5 veces el logaritmo decimal de la distancia en megaparsec. Esto no es de nivel de cuarto, pero si no os obligo a hacerlo, no lo hacéis. De hecho, no lo haría yo tampoco. Que jugar con las unidades un poquito. Bueno, vamos a ver el tercero. Demuestre que en un universo dominado por materia, el horizonte de Hubble en coordenadas comóviles se aleja como t elevado a un tercio, es decir, las galaxias lejanas van cayendo en él. Vamos a verlo. La Tierra está aquí, el horizonte de Hubble está por aquí, era donde la velocidad de recesión de una galaxia era c y venía dado por el inverso de la constante de Hubble. Bueno, en un universo dominado por materia, sabíamos que A de t era raíz cúbica de 6pi g rho 0 por t elevado a 2 tercios. Y la constante, el parámetro de Hubble, aquí ya no es constante, depende del tiempo, era 2 entre 3 veces el tiempo. Bueno, entonces el radio de Hubble lo estoy leyendo aquí. Es el inverso de esto, el radio de Hubble es 3 medios del tiempo que ha pasado desde el Big Bang. Así que ese es el horizonte de Hubble, está a 3 medios de t, de la Tierra. En un universo dominado por materia, claro. Bueno, pues me voy a coordenadas comóviles. Entonces la coordenada comóvil del horizonte de Hubble a tiempo t por el factor de expansión es esa distancia física de Hubble. Sustituyo aquí las dos ecuaciones. Tenemos una para la A, que está aquí arriba, y una para la R, que está aquí. Y de ahí saco que hace el horizonte de Hubble en coordenadas comóviles. Así que XH de t es igual a 3 entre 2 raíz cúbica de 6pi g rho 0, la constante me da igual, por t elevado a un tercio. Que es lo que se quería demostrar. Tengo aquí una segunda parte que no ha caído en la hoja de problemas, ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir que ese horizonte se aleje
en la malla comóvil. Recordemos que en la malla comóvil las galaxias están quietas, los cúmulos de galaxias, despreciando sus velocidades peculiares, están más o menos quietas en esos puntos de la malla, con lo cual, si aquí, eso es la malla comóvil, entonces aquí está la Tierra, aquí hay una galaxia, aquí hay otra. Si el horizonte de Hubble se aleja, y lo está haciendo porque crece con el tiempo, la distancia de la Tierra comóvil, pues estas galaxias van quedando sucesivamente dentro del horizonte de Hubble. Están entrando, se dice. ¿Vale? Bueno, podría pasar lo contrario, que el horizonte de Hubble se retrayera hacia nosotros y que hubiera galaxias que se salieran, que estuvieran viajando, que se alejaran de nosotros más rápido que la luz, de manera geométrica, el universo las arrastrara más deprisa. Una galaxia que conocemos, de repente se sale del horizonte de Hubble, se aleja más deprisa que la luz y ya no la volvemos a ver. ¿Eso puede ocurrir? Dejadme analizar eso un momentito. Entonces lo que voy a hacer es tomar la derivada de ese horizonte y x punto h en coordenadas comóviles. ¿Vale? Bueno, ¿esto qué es? Esto es la derivada respecto al tiempo, eso es el puntito, del parámetro de Hubble invertido. El parámetro de Hubble era a punto entre a. Luego eso que tengo allí va a ser a entre a punto. Y esto lo sacáis en una patada, es 1 menos a segunda entre a punto cuadrado. Bueno, eso es en coordenadas físicas. ¿Qué hacemos en las comóviles, quitándole el factor de expansión? Pues esto, recordemos que es la derivada respecto al tiempo de la física entre a. ¿Vale? Hacéis lo mismo, cambiamos RH por a entre a punto, deriváis y debe quedar x.h igual menos a segunda entre a punto algo, a punto cuadrado, creo. Eso es positivo. En cualquier caso, lo que me interesa es eso. ¿Vale? El horizonte de Hubble en coordenadas comóviles se acerca o se aleja al revés que la aceleración del factor de expansión. Entonces, si el universo está dominado por materia, habíamos dicho que la aceleración se frena, hay una deceleración, o sea, la expansión se frena, hay una deceleración. Entonces, si la expansión se frena, esta aceleración es negativa, menos por menos más. Entonces el horizonte de Hubble se aleja, tiene velocidad positiva. Al revés, si yo quisiera que el horizonte de Hubble se alejara cada vez más deprisa, al revés, se acercara cada vez más deprisa, es decir, que las galaxias se fueran saliendo de él, lo que necesitaría es una aceleración positiva, más por menos, menos. Entonces la velocidad del horizonte de Hubble sería hacia nosotros y las galaxias se saldrían de él. ¿Vale? Bueno, ese es un comentario que dejo por ahí y nos vamos al problema 4. Ese es lo primero, ver la velocidad peculiar. Dice que Andrómeda está a 0,77 megaparsec, unos 2 millones de años luz, y se nos acerca a 110 kilómetros por segundo. Un día chocará. Nosotros ya no estaremos aquí para verlo, pero Andrómeda y la Vía Láctea van a producir unos fuegos artificiales que el cielo de la Tierra va a ser precioso verlo. Estrellas volando por todas partes y... Bien. Utilice la ley de Hubble para predecir con qué velocidad debería alejarse si no tuviese velocidad peculiar. Bueno, pues hay que utilizar la ley de Hubble, h por r, esto es h por 100 kilómetros por segundo y megaparsec, por 0,77 megaparsec, esto es la r, así que la velocidad con la que la expansión de arrastre debería llevarse a Andrómeda, si realmente estuviera quieta en un punto de la malla comóvil, sería, tomando esta h como 0,7, pues h por 77 kilómetros por segundo, que son 54 kilómetros por segundo, más o menos. O sea que Andrómeda, en un universo en que realmente todo estuviera estático, se estaría alejando. Pero claro, Andrómeda está en nuestro cúmulo, con lo cual
ha caído hacia nosotros. Eso es un efecto local, no universal, no del universo, y claro, hay un montón de energía cinética debido a la atracción gravitacional lo que nos hemos acercado. Entonces Andrómeda se mueve hacia nosotros con esa otra velocidad que dice el problema, 110 kilómetros por segundo en dirección negativa, contraria al flujo de Hubble. Así que la velocidad peculiar de Andrómeda eso es lo que consideramos que se debe al hecho de que Andrómeda haya caído en el mismo pozo de potencial que nosotros, localmente, pues es el menos 110 menos el 54, que es menos 164. Lo que debería tener se lo resto a lo que tiene. Así que la velocidad peculiar de Andrómeda es menos 164 km por segundo. ¿Vale? ¿Qué más se pregunta por aquí? Asuma ahora por sencillez un universo dominado por materia no relativista, muestre que la velocidad en la malla comóvil es esta expresión y que las aceleraciones física y comóvil no se anulan a la vez. Fácil. Voy a empezar con que la posición hoy es el factor de expansión hoy por la x, y la x no cambia. Si quiero derivar esta ecuación, pues tengo que poner algo así como r punto igual a punto x más a x punto, ¿vale? Y si despejo x punto, pues obtengo la velocidad física entre a menos hx. Eso es la velocidad en la malla comóvil, que es distinta del r.0 entre a 0. No es la velocidad en la malla comóvil es la velocidad física entre el factor de expansión, pero hay un término más debido a lo que cambia el factor de expansión, que no es constante. O sea que hay un término más de lo que uno esperaría si esto fuera una dilatación uniforme. Bueno, entonces la velocidad física hemos dicho que son los 54 km por segundo. Para entender qué son estas cosas, ese r.0 deben ser esos 54 km por segundo. Y lo siguiente que quiero hacer es sacar una derivada más y ver que la aceleración física y la aceleración en la malla comóvil no se anulan a la vez. ¿Vale? Entonces hay que derivar una vez más. Deriváis esto, salen un montón de términos, los organizáis un poquito. Eso es una cuenta que lleva 10 minutitos. Y la ecuación que queda es esta. 5 medios de h cuadrado r0 menos 2h r.0, si no me he equivocado. Bueno, si pongo los números de Andrómeda hoy, este h son los 70 km por segundo y megaparsec. ¿Qué más hay por ahí? R0 son los 0,77 megaparsec, etcétera. Coloco los números y estoy obteniendo que A0 x segunda, que es algo así como la aceleración en la malla comóvil, pero con unidades de longitud por tiempo al cuadrado, pues es 6,1 por 10 elevado a menos 3 metros al cuadrado por año. Que no parece mucho, pero no es nulo. ¿Vale? O sea que Andrómeda se está acelerando ligeramente en la malla comóvil. Bueno, si alguien lo comprueba, que me coteje los números, por favor. Voy al 5. Aquí vamos a jugar con una idea abandonada, que es el universo estacionario. Entronca con los prejuicios antiguos, newtonianos y tal. Aquí la constante de Hubble no depende del tiempo, o sea que h0 es constante a todo tiempo, es h. La que medimos hoy es la que fue siempre en este modelo estacionario. Vamos a ver qué pasa con este universo. La primera pregunta es mostrar que la expansión sería exponencial. Claro, h sería a punto entre a, hemos dicho. Y si esto es constante, esa ecuación se puede integrar inmediatamente. Es la ley típica exponencial, ¿verdad? Así que la expansión sería elevado a h0t. Eso es muy fácil. Bueno, lo curioso es que para mantener esa expansión y ser consistentes con la ecuación de Friedmann, deberíamos crear materia. O sea, es la parte más interesante de este problema. A punto entre a cuadrado, vamos a la ecuación de Friedmann, es 8pi g
tercios rho de t menos k entre a cuadrado. Voy a tomar la curvatura 0 para simplificar el cálculo. Eso que es un universo plano espacialmente. Y bueno, el universo es estacionario, o sea que esto es constante. El parámetro de Hubble es constante en este universo. De manera que la ρ tiene que ser constante. La densidad es constante. Pero si el universo se está expandiendo, habíamos dicho que se diluye la masa. O sea que para mantener la densidad constante, y se está expandiendo, eso es esta ecuación, exponencialmente, pues hay que crear masa. ¿Vale? O sea que el universo estacionario en la ecuación de Friedman requiere que le añadamos masa. Bueno, pues ya no hay más que calcularlo. A ver cuánta masa hay que añadir. Despejamos ahí rho de t y me queda h0 cuadrado 3 entre 8 pi g. Vamos a calcular la constante. Aquí voy a poner 70 kilómetros por segundo y megaparsec y está al cuadrado. Hay 3 entre 8 pi y la constante de Newton, que es 6,67 por 10 elevado a menos 11 metros cúbicos, segundo cuadrado y kilogramo. Los segundos se cancelan aquí y aquí. Bueno, esto es lo mismo. Vamos a colocar un factor de conversión de unidades, porque aquí hay megaparsec al cuadrado y aquí hay metro cúbico. O sea que me va a hacer falta algún factor. Es 1 entre 3,24 por 10 elevado a menos 23 megaparsec que tiene cada metro. Entonces esto queda 2,7 por 10 elevado a 41 kilogramos megaparsec cúbico. Eso es muy feo, 10 elevado a 41 es un número que no me gusta manejar, así que voy a sustituir algo mayor, que va a ser la masa solar. La masa solar viene a ser 2 por 10 elevado a 30 kilogramos. Elimino el kilogramo y queda 1,35 por 10 elevado a 11 masas solares por megaparsec cúbico. ¿Eso es un resultado absurdo para un universo estacionario en el que va apareciendo masa? No es muy descabellado. 10 elevado a 11 masas solares viene a ser la masa que vemos en una galaxia, ¿no? Tenemos 10 elevado a 11 estrellas en una galaxia, pues este es un número que dentro de un orden de magnitud se parece a la masa de una galaxia. Un megaparsec hemos dicho que incluye la galaxia de Andrómeda, viene a ser más o menos la distancia entre galaxias en cúmulos. O sea que esta densidad es un poquito mayor, como veremos, que la densidad del universo, ¿no? Pero no es un disparate. O sea que con la constante de Hubble que tenemos hoy, pues esta densidad, siendo constante, por tanto hay que mantenerla constante, o sea que la expansión nos está produciendo masa, nos mantiene el universo estacionario con aquella constante de Hubble. O sea que esto en los años 50 no era una locura proponer este modelo. Hoy está descartado, ¿no? Entre otras cosas por el test de Tolman ese que dijimos. Bueno, esta densidad la solemos llamar densidad crítica. Nos toca hablar de ello la semana que viene. Bueno, como el volumen se expande, V es proporcional a cubo, pues la derivada del volumen respecto al tiempo es 3a de t cuadrado por a punto, el 3 viene de derivar ese 3, derivar ese a cubo, que es 3vh. Bueno, entonces la densidad por hipótesis no está cambiando. Eso es el universo estacionario. ¿Cómo cambia la masa? El volumen está cambiando y la densidad es la masa entre el volumen. Esto es 0, pero de aquí puedo sacar la derivada de la masa respecto al tiempo, conocida la derivada del volumen respecto al tiempo. Combino las dos ecuaciones y saco la derivada de la masa. Entonces obtengo que la derivada de la masa respecto al tiempo es ρ por 3vh. Si no me he equivocado. Y
la masa que creamos en cada unidad de volumen, pues me está saliendo, colocando aquel número aquí, 29,3 masas solares al año en cada megaparsec cúbico. O sea que este universo estacionario requeriría, esto es raro, que se violara la conservación de la energía y que nos apareciera de algún sitio, por magia, 29 masas solares en una caja del tamaño de la distancia Andrómeda cúbico, un megaparsec cúbico, y por año. Bueno, 29 estrellas no es mucho comparadas con las 10 elevado a 11 de la Vía Láctea. Pero de todas maneras, esto es muy raro. Y hoy está, por otras razones, está descartado. Vamos con el 6. Este es en común con el otro grupo. Tenemos una señal luminosa que se emite desde el origen, viaja radialmente entre T0 y TF, en un universo dominado por materia. Y se dice que hay que mostrar que la señal aparenta haber viajado con velocidad mayor que la de la luz. ¿Vale? A ver, ¿qué es esto? De nuevo es un efecto geométrico, no quiere decir que la señal viaje con velocidad mayor que la de la luz, dice que aparenta viajar con velocidad mayor que la de la luz. Sería la expansión. A verlo. Entonces hablamos de una señal de luz, así que tomamos un fotón, geodésica radial. Entonces tenemos el intervalo, esto es para un fotón, cuidado, no lo uses para otra partícula. Para otra partícula sabéis que es la ecuación geodésica. Para el fotón ponemos aquí 0 igual dt cuadrado menos a cuadrado, y aquí ponemos la parte radial en coordenadas comóviles. Como le hemos sacado el factor de escala, esto es la distancia comóvil recorrida. En el tiempo diferencial de t. Si queréis expresar esto en términos de la métrica de Robertson-Walker, pues abrís aquí la llave que teníamos ayer. Esto nos había salido de r cuadrado entre la raíz de 1 menos kr cuadrado, y eligiendo bien las unidades esto puede ser 0 más 1 menos 1. Bueno, despejamos de chi, integramos, sustituimos el universo dominado por materia, no relativista. Entonces esto es T0 elevado a 2 tercios dividido por A0, integrado entre T0 y TF, de T elevado a menos 2 tercios. La A está abajo. El universo dominado por materia la A iba como T elevado a 2 tercios, pero está en el denominador, así que es T elevado a menos 2 tercios. Bueno, la integral es trivial. Esto de aquí es 3 T elevado a 1 tercio entre T0, que es cuando se emitió la señal, y TF, que es cuando se recibe. Eso siempre se puede hacer. Venga de donde venga la señal, como el universo es homogéneo, pongo el origen aquí, y eso es la dirección radial. O sea que todas las señales nos llegan en dirección radial, muy cómodo. Vale, sustituyo, y queda que la chi es 3T0 entre A0 por TF entre T0 elevado a 1 tercio menos 1. Eso es la distancia comóvil recorrida. Lo que hay que probar es que la velocidad excedió la de la luz. Eso me requiere llegar a la distancia física. O sea que hay que cambiar esta distancia comóvil a distancia física. Entonces la distancia física recorrida al llegar a TF es igual a esta comóvil por el factor de expansión en TF. Aquí viene la palabra aparente, es el factor de expansión hoy. Entonces esto es A0 por TF entre T0 elevado a 2 tercios por 3T0 entre A0 por TF entre T0 elevado a 1 tercio menos 1. Simplifico. 3TF menos TF elevado a 2 tercios, T0 elevado a 1 tercio. Estoy hablando de una distancia y eso está medido en tiempos, C es 1, claro. Hay que observar aquí que las unidades vienen dadas porque la velocidad de la luz es 1. Vale. Pues vamos con la velocidad media. Eso es la distancia que aparenta recorrer. ¿Qué me dice sobre la velocidad? Pues la velocidad media es esta distancia entre el tiempo de vuelo. Entonces divido esta expresión por TF menos T0
y me queda, hay un 3 que pasa adelante, un cociente, 1 menos T0 entre TF elevado a un tercio y 1 menos T0 entre TF. O si queréis, no sé si esto es más fácil, casi dejarlo como estaba, TF menos T0, TF menos TF elevado a 2 tercios, T0 elevado a un tercio. ¿Vale? Bueno, el tiempo va hacia adelante de 0 a F, o sea que TF es mayor que T0, este número es positivo. Bueno, ¿cómo es todo el cociente? TF es mayor que T0, entonces este de aquí es mayor que este, y este de aquí es mayor que este. Entonces lo primero que hay que ver es que este también es positivo, los dos son positivos, y este de aquí, el TF elevado a 2 tercios entre T0 elevado a 1 tercio, es, como lleva T0 que es más pequeño, solo elevado a 1 tercio en vez de completo, es decir, este lleva, lo importante es que lleva parte del factor este TF elevado a 2 tercios, este número es más grande que este, ¿vale? Este es el mayor y este T0 es el menor de los dos. Bueno, o sea que es un número positivo y lo que estoy restando es más grande. Eso quiere decir que el numerador es más pequeño. O sea que el cociente completo es más pequeño que 1. Es un número que está entre 0 y 1. Entonces puedo coger y pintar aquí el T0 y el TF, si son iguales. Aquí tengo T0 entre TF elevado, esto sería, o sea, esto es T0 entre TF en este eje, y esta línea recta es precisamente T0 entre TF, que es la diagonal del cuadrado, y esa cosa, el T0 entre TF elevado a 1 tercio, va por aquí, claro. T0 entre TF va entre 0 y 1, hemos dicho, porque T0 es más pequeño que TF. Como este está elevado a 1 tercio, pues, no, esta cantidad va entre 0 y 1. Esta cantidad va entre 0 y 1. Entonces, ¿qué pasa si tomamos T0 entre TF a 0? Vamos a fijarnos en los dos límites de esa expresión. ¿Qué pasa si T0 entre TF va a 0? ¿Vale? Eso quita este factor. Y entonces la velocidad media parece ir a 3, ¿no? Y si me fijo en el otro extremo, T0 entre TF a lo más que puede llegar es a 1. Esto de aquí quiere decir que la señal salió en el Big Bang. Esto quiere decir que la señal acaba de salir. Ha viajado toda la historia del universo, no ha viajado nada. Entonces en este caso la velocidad va a 1. Eso quiere decir que la velocidad empieza en c, y según este cociente T0 entre TF, cuando esto se acerca, empieza en 3c, si la señal sale en 0 empieza en 3c, y luego si T0 entre TF en esta variable va a 1, esto se acerca a c. Luego la velocidad viene, y parece que sí, que más o menos haya salido donde haya salido, es mayor que c. Claro, el fotón va nadando a velocidad c, pero como el universo se va expandiendo, parece que la distancia que ha dejado atrás es mayor que la que hubiera podido recorrer. Y bueno, podéis comprobar que no hay ningún punto de derivada cero en esa expresión fácilmente, o sea que los extremos se alcanzan en los dos extremos del intervalo, o sea que no hay que estudiar nada más. ¿Vale? A ver el 7, esto del cansancio de la luz. Otra hipótesis descartada. Entonces, en esta teoría se supone que no hay expansión del universo. Esto nos estamos equivocando, es un efecto óptico. En realidad lo que está pasando es que la luz se cansa y nos llega con menos energía que salió. Que por alguna razón, por el camino, la luz va perdiendo energía en proporción a la energía con la que salió. ¿Vale? El cambio de energía por unidad de longitud recorrida es menos una constante por la energía que llevaba el fotón. Bueno, pues hay que mostrarlo primero, que eso, a bajo corrimiento al rojo, reproduce la ley de Hubble para el corrimiento al rojo. Eso es fácil. Tomamos un fotón de energía h nu.
nu claro es c partido por lambda, sustituyo las dos aquí y saco cómo cambia la longitud de onda del fotón respecto a la distancia recorrida, que es la derivada de c entre nu respecto a r, que es menos c entre nu cuadrado por la derivada de nu respecto a r, de manera que esto queda menos, bueno, hay que cancelar un montón de cosas, c entre c cuadrado, lambda cuadrado por menos k nu, es muy sencillo. Aquí cancelo una c, elimino nu en términos de lambda y queda k lambda, ¿vale? O sea que la longitud de onda está aumentando en proporción a sí misma. Lo único que ha cambiado es el signo. La energía cae, la frecuencia cae, la longitud de onda aumenta, ¿vale? El signo es más, no es una rata. Si tengo cómo cambia la longitud de onda, puedo obtener la ley de Hubble enseguida. Del cambio de longitud de onda extraigo el factor de corrimiento al rojo. Recordemos que diferencial de z era diferencial de lambda respecto a lambda, dividido por lambda, entonces diferencial de z respecto a r es 1 entre lambda, derivada de lambda respecto a r, que es 1 entre lambda, k por lambda, que es k. Aquí, ¿qué pasa? Esto es una r. Así que el corrimiento al rojo va aumentando con la distancia con k, o lo que es lo mismo, la ley de Hubble, ¿vale? Recordemos que abajo corrimiento al rojo coincide con v entre c. Entonces identifico inmediatamente la constante de Hubble. Es h partido por c, es la k. O sea que este cansancio de la luz es la constante de Hubble. Y sustituyendo los 70 kilómetros por segundo y megaparsec, 3 por 10 elevado a 5 kilómetros por segundo, que es la velocidad de la luz, obtenemos 1 entre 4.000 millones de años. 4 gigaparsec, lo tengo en gigaparsec, no en millones de años. Y no hay más, eso es todo lo que se pedía, ¿vale? Bueno, seguimos la semana que viene, pues.